Bueno, mis hermanos, al fin ha llegado el día más esperado de la semana, este día sábado. Todavía no se pone el sol, pero igual los saludo. Feliz sábado, que le hace quitarle unas horas al viernes, ¿verdad? No le hace nada. Yo creo que es mejor ya desde antes estar en ese ambiente, en la atmósfera del cielo, así que sean bienvenidos a esta reunión. Hoy día vamos a tocar un tema muy bonito porque bueno, son varias lecciones las que podemos sacar de la vida de Cristo, pero hoy día vamos a sacar dos lecciones muy valiosas de este evento que pasó Cristo y los padres de Jesús cuando fue un niño, cuando lo llevaron al templo de Jerusalén. Así que vamos a profundizar un poquito en esta historia y qué lecciones podemos aprender de aquí. Y antes vamos a cantar un himno y luego vamos a orar. Vamos a cantar primero para que los ángeles nos acompañen aquí, cada uno en nuestros lugares, y luego vamos a orar. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu grandioso nombre. Padre, en este momento pedimos una audiencia en tu santuario celestial. En el nombre de Jesús nosotros nos acercamos a tu bendito y santo trono para que podamos obtener esos dones preciosos que tú nos has prometido. Que nos brindes el perdón de nuestros pecados, de nuestros errores. Junto con eso también nos pongas tu manto de justicia y la santidad que solamente tú puedes darnos a través del Espíritu Santo. Rogamos que tus ángeles, Señor, y que tu Santo Espíritu nos dirija, nos enseñe en esta hora,
y que sobre todo repose sobre mí para que las palabras que yo mencione en esta hora no sean palabras mías, sino que sean tus palabras de instrucción para tu pueblo, Señor. Todas estas cosas nosotros las rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Very good. Ok. Tenemos nuevamente el gusto de poder estudiar estos temas tan bonitos y tan profundos y tan necesarios a la vez. Bueno, hemos titulado esta serie, como ustedes saben, Puesto los ojos en Jesús. Y como ya les anticipé, hoy día vamos a tratar sobre lo que encontramos en Lucas 2. Pero para que esto sea didáctico y que puedan también ir llevando más o menos una idea mental hacia dónde va a ir dirigido, he querido hacer esto como los profesores de la escuela nos ponían al principio de las clases. Hoy día vamos a aprender dos cosas muy importantes. Hay muchas más lecciones que podemos sacar de esta historia, pero hay dos principales. Una es cómo presentar la verdad a una persona que cree tener la verdad. Ya sea, por ejemplo, alguien que tiene conocimiento de la Biblia, de la Escritura. ¿Cómo nosotros podemos llegar a presentarle la verdad y a tocar su corazón? Y la segunda lección que vamos a sacar de esta historia es cuál es el costo de separarnos de Cristo, aunque sea por un día, o por una hora, o por un minuto. Y para esto vamos a comenzar con la lectura de Lucas 2, versículos 41 al 50. Me gustaría pedirle aquí a mi hermana Mónica, si me puede ayudar con la lectura. ¿Cómo no? Lea todo el párrafo, por favor. Bueno, Lucas 2 empieza en el 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Muchas gracias, hermano. Bueno, este evento sucede en la niñez de Jesús, cuando él cumple 12 años. Fue llevado por primera vez al templo de Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era un tipo que representaba a lo que Cristo iba a hacer cuando muriera por los pecados de todos nosotros y del mundo. Y eso era lo que representaba esta fiesta. Hay mucha simbología detrás de todo esto, podríamos estudiarlo en algún futuro. Pero principalmente lo que nos cuenta aquí el Evangelio de Lucas es de que había una costumbre de que a los 12 años se llevara a los niños
y se hacían partícipes ya del pueblo, como hijos de Dios. Luego pasaron varios días de la fiesta, si no me equivoco duraba algo de 7 días. Yo no soy muy experto en el tema de las fiestas, pero luego de los días que transcurrieron de fiesta, volviendo los padres de Jesús hacia su lugar de origen, donde iban con toda la compañía, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y lo curioso es de que anduvieron de camino un día y no se dieron cuenta de que estaban sin Cristo. Lo buscaban después entre los parientes y entre los conocidos, y como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y después de 3 días de que lo estaban buscando, lo encontraron. O sea, tuvieron un día sin Jesús, pero les costó 3 días encontrarlo. Esto es algo muy, muy tremendo y revelador también para nosotros. Bueno, luego dice que todos se quedó ahí con los sacerdotes, los doctores de la ley, oyéndolos y preguntando. Dame un segundo que voy aquí a hacer coanfitrión a mi amigo Joaquín para que me ayude con los micrófonos. Muchas gracias. Muy bien. Pero primero vamos a tocar este tema de cuando él habla con los doctores de la ley, los fariseos, los que eran entendidos de las profecías, supuestamente. Estaban aquí con ellos y dice que estaba oyéndoles y preguntando. Y los que le oían se pasmaban de su entendimiento, o sea, que quedar pasmado, así como con la boca abierta. Es increíble que este niño sepa esto. Entonces, estaban maravillados con Jesús. De verdad que estaban maravillados. Vamos a ver un poquito sobre estos 2 versículos que dan mucho que hablar, la verdad. En el deseo de todas las gentes, en la página 57, el capítulo 8, aparece esta historia. Dice que por primera vez el niño Jesús miraba el templo. Nunca antes había mirado el templo. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba a la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día, veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Esto es algo muy profundo. Imagínense Cristo por primera vez allí entrando al templo, viendo cómo estaban matando al cordero sobre el altar del sacrificio, y él veía al cordero y él se veía a sí mismo. Él veía la sangre derramada y él veía su propia sangre. El Espíritu Santo empezó a trabajar en su mente y a revelarle qué es lo que quería decir esto. Empezó a relacionar su mente con Isaías 53, donde dice que el Mesías como cordero fue llevado al matadero. Y empezó a darse cuenta del carácter de su misión. Se estaba revelando su misión ante sus ojos. Y él tenía 12 años. Algo muy fuerte, la verdad, para un niño de 12 años. Pero él no era cualquier niño. Era el Hijo de Dios. En esta visita a Jerusalén,
Los padres de Jesús desearon ponerle en relación con los grandes maestros de Israel, aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios. No se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a sus requerimientos. Imagínense, los padres de Jesús creían que estos sabios, supuestos sabios, entendidos, sabían más que el mismo Jesús. Y tenían razón en creerlo porque supuestamente ellos eran los doctores de la ley, los estudiosos, los teólogos de la época. Pero en el templo, Jesús había sido enseñado por Dios. ¿Qué mejor profesor que te enseñe Dios? Pero ¿cómo le enseñó Dios a Jesús? A través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también es Dios. Siempre vamos a tocar estos temas. ¿No? En el templo Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. De aquí podemos sacar una lección. Cuando Dios nos muestra algo, nuestra actitud debiera ser enseguida impartirlo a otros, compartirlo a otros. Porque esa luz que se nos está dando no solamente es para que la escondamos debajo de la cama, sino para que la levantemos y así ilumine todo el cuarto. Pero ¿de qué manera presentar la verdad? A personas que creen saber la verdad, que creen ya saberlo todo. Dice que en aquel tiempo una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí, rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús. Imagínense ahora en una habitación, encerrados allí, supuestos rabinos eminentes de la época, de esta época serían, no sé, Doug Batchelor, allí Dennis Pritt, tenemos a, bueno, un montón de eminencias que son verdaderamente tienen una sabiduría muy elevada en cuanto al conocimiento de la escritura. Entre medio de todos ellos, un niño viene, no cualquier niño, Jesús, y dice que sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Ni siquiera se puso como más alto. Hasta en ese momento, o sea, se demuestra el carácter de Cristo, su humildad, sentándose a sus pies. Y como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. ¿Cuáles son estas profecías? Estas profecías son las que se encuentran en el libro de Daniel, ¿verdad? Que hablan de tiempos, que hablan de las 70 semanas. Y él los interrogaba acerca de esto, les preguntaba, ¿qué quiere decir esta profecía? ¿Por qué habla de esto? Imagínense la postura de Cristo. Cristo necesitaba interrogarlos para saber la verdad, si él ya había sido instruido por Dios. ¿Él necesitaba que se la confirmaran los rabinos? No, lo que él quería era alcanzarlos con la verdad. Dice que Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado obscurecidas desde hacía mucho tiempo y que, sin embargo, eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y les hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios nos ha entregado un mensaje único, pero a la vez también es un mensaje que no solamente es para el pueblo de Dios o el profeso pueblo de Dios, que sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
sino que también es un mensaje que debe ser predicado a nuestros amigos, familiares, a los conocidos de afuera, de otras religiones, de otras denominaciones, evangélicos, testigos de Jehová, católicos, mormones. Pero hay puntos doctrinales que ellos creen que van en contra de las Escrituras. Y si ellos, por ejemplo, vienen hacia nosotros o nos encontramos con alguno de ellos, y nosotros empezamos a increparlos o a decir con autoridad, así decir, es que esto es así y es así, y no es así como tú dices, lo que voy a hacer va a ser cerrar su corazón, en lugar de que esta persona se cuestione las cosas. Pero Cristo en su sabiduría nos dejó este ejemplo de cómo poder llegar a estas personas, haciéndoles preguntas relacionadas con las verdades que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, sobre el día sábado. Y viene una persona y nos dice, no, la ley fue clavada en la cruz, el nuevo pacto, el antiguo pacto. ¿Y cuál sería un método o el método de Cristo para abarcar este tema? Sería, entonces, ¿qué quiere decir en Jeremías 31 cuando nos habla del nuevo pacto? Donde dice que el nuevo pacto sería la ley de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Eso anularía la ley de Dios o la confirmaría en nuestros corazones? ¿O qué quiere decir en Ezequiel 20:20, donde dice que santifiquemos los sábados y que sean una señal entre nosotros y Dios? ¿Eso es solamente para la antigüedad? ¿Qué quiere decir en realidad? Con preguntas podemos tocar verdades sin creer que sabemos más, sino de verdad preguntándole a la persona para que ella misma se haga el cuestionamiento. ¿Qué quiere decir en Malaquías 4:5, donde dice que he aquí envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se refiere a esto o a esto otro? ¿A qué se quiere referir? Y en ese momento, el Espíritu Santo va a tener la oportunidad de trabajar en la mente y el corazón de esta persona. Porque sinceramente esta persona se va a empezar a cuestionar y va a empezar a preguntarse también las mismas preguntas que nosotros le estamos haciendo. Deme un segundo, voy a prender la luz. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. ¿Qué pasaba en ese momento? Los rabinos pensaban de que la venida de Cristo sería como se relata su segunda venida, en gloria y majestad. Y ellos situaban la venida de Cristo de esta manera. No pensaban que habría una primera venida y una segunda venida. Lo mismo que creen hoy en día los judíos que no son mesiánicos, porque hay judíos mesiánicos que sí creen en Cristo, siguen con sus rituales. Ellos creían de que la venida del Mesías sería exaltación para los judíos, pero Jesús los llevó a los textos bíblicos que hablaban sobre los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios, preguntándoles, ¿qué quiere decir aquí en Isaías 53 donde dice esto? ¿Por qué dice que como cordero será llevado al matadero y como oveja entre los trasquiladores? Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones. Imagínense, en lugar de haberse cerrado, se conmovieron, como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instrucción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles,
habrían desdeñado escuchar. Imagínense qué importante esta parte. Si nosotros aparentamos tratar de enseñar a otro que ya cree saberlo todo, que ya cree estar en la verdad, en lugar de que ese corazón se abra, se va a cerrar. Y nosotros podemos decir conformistamente y lavarnos las manos y decir, bueno, yo ya le di el mensaje, ahora listo, ya está en él. Si no lo aceptó, ya no es culpa mía. Pero de verdad no es culpa mía. ¿Pude haberlo hecho mejor? Tenemos que día tras día tratar de hacernos esas preguntas, porque si no estaríamos como admitiendo de que ya hemos alcanzado la perfección y que ya no hay nada que mejorar en nosotros, pero todos tenemos algo que mejorar. Dice que los rabinos se lisonjeaban de que le estaban enseñando, o sea, como que ellos, no, nosotros le estamos enseñando, o por lo menos examinando su conocimiento de las escrituras. Como que no estamos aprendiendo de él, sino solamente queremos saber cuánto sabes. Igual eran orgullosos, ¿no? La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios e inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones. Obviamente, cuando una persona ya se resiste tantas veces y vemos tantas oportunidades que tuvieron de aceptar la verdad y no lo hicieron, porque a partir de ese momento, ¿ustedes creen que cuánto tiempo habrán estado ellos pensando y meditando en estas cosas? Cuando Cristo se fue, ellos se quedaron estudiando, se quedaron leyendo y se dieron cuenta de que Jesús tenía razón. Pero asumir eso sería asumir de que ellos estuvieron equivocados y eso les haría perder crédito delante del pueblo. Por lo tanto, prefirieron quedarse en la oscuridad para no reconocer su error. Por eso ya después, cuando Jesús fue en su vida adulta y les habló en algunos momentos de manera firme, categórica y dura, pero no sin amor, sino les dijo las cosas como tenía que decírselas. Pero eso era porque no era la primera vez que les hablaba. Ya les había hablado antes. Ya ellos tuvieron la oportunidad de aceptarla. Y en eso tenemos que diferenciar. Si hay una persona que de verdad es sincera en su búsqueda de Dios y en su adoración, y nosotros llegamos a ellos con altanería, con arrogancia, con soberbia, nunca esa persona va a poder conocer la verdad de nuestros labios. Pero si nosotros llegamos con la humildad de Cristo, podremos tocar esos corazones y contarles sobre el tercer Elías, sobre 2031 y lo que quieras hablar. Entonces, ¿cómo presentar la verdad a quien cree tener la verdad? Primero, dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse guiar por Dios. Eso es lo primero. Afrontar la situación con humildad, como lo hizo Cristo. No pretender enseñar. Por medio de preguntas, llevarlos a la reflexión. Hacerse ignorante. Hacer como que tú no sabes nada. Pero, en el fondo, sí sabes. Entonces, de esa manera, tú llevas a ellos a que se cuestionen si es que lo que ellos creen es cierto o no. No tratar de enseñarles. Y mientras tú les haces las preguntas y ellos se quedan pensando, orar mentalmente para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y esto es algo, bueno, muy práctico y también por eso es importante que cuando se hace obra misionera se sale de 2 en 2, porque así mientras uno está hablando, mientras uno está dando la palabra, el otro está orando. Y así, si el otro empieza a hablar, hace un comentario, el uno empieza a orar en su mente para que el Espíritu Santo toque el corazón de esta persona. Muy bien, ya cerrando ese tema, por un lado,
que es una de las lecciones que podemos sacar de esta historia. Por otro lado, tenemos algo que es bastante doloroso muchas veces, que es el costo de separarnos de Cristo. ¿Cuánto nos cuesta volver a encontrar a Cristo? Así como vimos recién que los padres de Jesús se descuidaron de Cristo durante un día, pero les costó 2 días más volver a encontrarse con Él. Imagínense una semana sin Cristo. Imagínense ahora un mes sin Cristo, un año sin Cristo, una vida sin Cristo. ¿Cuán difícil es aceptarlo? ¿Cuán difícil es encontrarlo? El comentario bíblico adventista, el tomo 7a, que son los comentarios de Elena de White sobre varios textos bíblicos, aparecen casi todos, justamente sobre Lucas 2, versículos 41 en adelante, realiza este comentario. Ningún acto de la vida de Cristo era insignificante. Cada suceso de su vida era para el beneficio de sus seguidores en lo futuro. Y esto es algo también muy revelador, esta cita me pareció interesante, porque así también como hay símbolos en la vida de Cristo, también esos símbolos son también para el beneficio de nuestra vida actual, de lo que se viene, para el conocimiento de la verdad, obviamente para poder imitar el ejemplo de Cristo, pero también dentro de su ministerio, en sus parábolas, en sus palabras, los simbolismos que él utilizaba, también tienen un beneficio para nosotros hoy en día. La circunstancia de que Cristo se hubiera quedado en Jerusalén enseña una importante lección a los que crean en él. Jesús conocía los corazones, sabía que habría camaradería cuando regresara la multitud de Jerusalén. Se comentarían muchas cosas y se conversaría mucho, pero faltarían la humildad y la gracia, y se olvidarían casi del todo del Mesías y de su misión. Y esto es bastante real hoy en día también, sobre todo cuando uno participa en reuniones grandes y termina el culto y salimos del culto y afuera nos quedamos conversando y no, es que en la semana fui para allá y anduve en bicicleta y es que el trabajo y al final se habla de todo menos de lo lindo que estuvo el culto, por ejemplo, o de cuáles son las lecciones que aprendí en mi vida. Dice que Jesús decidió regresar de Jerusalén únicamente con sus padres, pues su padre y madre, estando solos, tendrían más tiempo para reflexionar y para meditar en las profecías que se referían a sus sufrimientos futuros y a su muerte. Aquí podemos ver también la sabiduría que Dios le dio a Cristo a través del Espíritu Santo. O sea, no solamente aprovechó la oportunidad para hablarle a los rabinos, para instruirlos sin que ellos se dieran cuenta, sino que también para cuando llegaran sus padres y se fueran con él, en ese momento iban a estar solos y a toda la otra gente del peregrinaje, de esta gran caravana, ya iban como a 3 días de distancia y allí iban a estar solos los tres, iban a tener tiempo para hablar de las cosas eternas. ¿Pero por qué? Porque no quería que los penosos acontecimientos que ellos sufrirían cuando Él sacrificara su vida por los pecados del mundo, les resultaran nuevos e inesperados. Cuando regresaron de Jerusalén, estuvo separado de ellos. Después de la celebración de la Pascua, lo buscaron afligidos durante 3 días. Cuando Él fuera muerto por los pecados del mundo, estaría separado de ellos, perdido para ellos, durante 3 días. Pero se les revelaría después de eso, y lo encontrarían, y su fe se apoyaría en Él como el Redentor de la raza caída, su abogado ante el Padre. Y también,
ahora sabemos que Cristo no está con nosotros físicamente. Nosotros lo vemos por fe. Pero en el tercer día nos encontraremos con Él nuevamente. Al igual como María se encontró con Él y al igual como cuando resucitó de entre los muertos. Aquí hay una lección para instruir a todos los seguidores de Cristo. Él quiere que no se pierda ninguna de estas lecciones, sino que sean escritas para el beneficio de las futuras generaciones. Cuando los cristianos se reúnen, es necesario que cuiden sus palabras y acciones, para que Jesús no los olvide. Para que Jesús no los olvide. Y ellos pasen de largo sin darse cuenta de que Jesús no está con ellos. Esto es algo, cuando yo leí esto durante la semana, me hizo reflexionar mucho, porque cuántos momentos en nuestro día vivimos sin Cristo, o sea, como que nos absorbemos en nuestra vida diaria, en la camaradería, en las bromas, en cuánta cosa que no nos sumergimos y pasamos de largo sin darnos cuenta de que Jesús no está con nosotros. Cuando comprenden su condición, descubren que han viajado sin la presencia de aquel que podría proporcionar paz y gozo a sus corazones, y se emplean días en volver y buscar a aquel a quien deberían haber retenido consigo durante cada momento. Ya para cuando nos damos cuenta, es demasiado tarde, y imagínense, un día sin Cristo nos cuesta días volver a encontrar esa paz con Él, encontrarnos nuevamente en esa comunión, porque sabemos de que si nosotros oramos, Cristo extiende su mano inmediatamente, no descansa ni un segundo, inmediatamente extiende su mano y nos sostiene. Pero diferente es nuestra sensación interna, de verdad, de sentirnos en comunión con el cielo y volver a encontrar a aquel a quien deberíamos haber retenido con nosotros. Nos puede llevar días, semanas, meses, años. Jesús no será hallado en compañía de aquellos que descuidan la presencia de Él y que conversan sin referirse a su Redentor, en quien afirman que se centran sus esperanzas de vida eterna. Jesús evita la compañía de los tales. Esto es muy fuerte. Jesús evita la compañía de aquellos que descuidan su presencia. Y también la evitan los ángeles que cumplen las órdenes divinas. Esos mensajeros celestiales no son atraídos por la multitud, donde la mente se aparta de las cosas celestiales. Esos espíritus santos y puros no pueden permanecer con los que no desean, ni invitan la presencia de Jesús, ni se dan cuenta de su ausencia. Con los que no desean, con los que no lo invitan, y los que no se percatan de que Él no está entre nosotros. Y es por eso que existen gran aflicción, pesar y desánimo en nuestros corazones, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones. Por eso nos sentimos afligidos, angustiados y desesperados, porque no invitamos la presencia de Jesús, no la deseamos o no nos damos cuenta de que Él no está. Como José y María, que no se dieron cuenta de que Cristo no estaba con ellos, hasta que llegó la noche, imagínense, hasta que lo extrañaron. Por falta de meditación, vigilancia y oración, han perdido todo lo que es valioso. No están con ellos los rayos divinos que emanan de Jesús para animarlos con su preciosa influencia elevadora. Están rodeados de la lobreguez, porque su espíritu descuidado e irreverente ha separado a Jesús de su compañía y ha ahuyentado de ellos a los
ángeles ministradores. Muchos que asisten a reuniones religiosas y han sido instruidos por los siervos de Dios y han sido grandemente vivificados y bendecidos al buscar a Jesús, han regresado a sus hogares sin ser mejores que cuando salieron, porque no sintieron la importancia de velar y orar mientras regresaban a sus hogares. ¿Qué hubiera pasado si María, José, apenas iban caminando 40 pasos, saliendo de la ciudad, hubieran empezado a orar y empezaron a agradecer a Dios y dijeran gracias Dios porque nos trajiste a este lugar, porque pudimos venir con Jesús por primera vez? Ah, Jesús, Jesús, ¿dónde están? Jesús. Y se hubieran dado cuenta de que no estaba con ellos. De la misma manera nosotros decidimos la palabra, vemos un video, una conferencia, mantenernos en ese espíritu de oración. Porque si no, seguiríamos siendo iguales que antes de verlo. Porque no sentiríamos esa importancia de velar y orar. Hoy en día, bueno, en el tema hablo con el tema de ver conferencias o una reunión de Zoom, porque por temas de pandemia y por la distancia física que hay entre nosotros, sabemos que es medio complicado encontrarnos físicamente. Pero de todas maneras, cuando terminen las reuniones, poder mantenernos velando y orando, profundizando más en los temas que se tocaron, escudriñando la Escritura, para que eso de verdad haga un cambio en nosotros. Es algo necesario. Con frecuencia se sienten inclinados a quejarse de otros porque se dan cuenta de su pérdida. Algunos murmuran contra Dios y no se reprochan a sí mismos por ser la causa de sus propias tinieblas y sufrimientos mentales. Estos no debieran desprestigiar a otros. La falta está en ellos mismos. ¿Qué es lo que pasó con María? Le dijo a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Como reprochando a Cristo, reprochando a Dios mismo de por qué había hecho eso. En realidad, el reproche debería haber sido contra ellos mismos, porque Dios les había entregado la misión de cuidar de su único hijo. Y no había nada más importante que María y José tuvieran que hacer. Por lo tanto, que se hayan desprendido del lado del Hijo de Dios, de verdad, ese debería haber sido el reproche contra ellos mismos. Solo ellos son culpables. Todos tienen el privilegio de retener a Jesús consigo. Y ahora llevándolo a nosotros también. Dios nos ha dado el privilegio de tener a Cristo con nosotros. Su único Hijo dio su sangre y su vida por nosotros. Entonces, si nos apartamos de Cristo, si descuidamos su compañía, los únicos culpables seremos nosotros. No es culpa de que me cae mal el hermano, es que el hermano me dijo, me miró feo. No, es culpa de nosotros. Dice que si hacen esto, si retenemos a Jesús con nosotros, nuestras palabras deben ser escogidas y sazonadas con gracia. Los pensamientos de su corazón deben ser disciplinados para que mediten en las cosas celestiales y divinas. Disciplina. Y eso en todo aspecto de nuestra vida. Por eso es tan importante la reforma pro salud, porque nos enseña disciplina. Nos enseña disciplina en nuestra alimentación, en nuestra parte física. Disciplina mental. Disciplina espiritual. Equilibrio. Bueno, mis hermanos. Maranata 2031. Tenemos un mensaje importante que dar al mundo, a nuestras familias, al mundo entero.
pero es crucial, es primordial que cada uno de nosotros tenga esta experiencia personal con Cristo. Eh, no hay una técnica que yo pueda decirle, podemos estudiar todas las técnicas de cómo Cristo hablaba a la gente, ¿verdad? Podemos profundizar en cómo le habló a los rabinos, cómo le habló a los discípulos, cómo le habló al pueblo, a los gentiles. Pero si nosotros no tenemos una experiencia personal con Cristo, no vamos con Cristo al lado, no permitimos ser dirigidos por el Espíritu Santo, toda esa sabiduría va a ser vana, no va a servir de nada. Entonces, permitamos al Señor transformar nuestros corazones, transformar nuestras vidas. Permitamos que el Espíritu Santo nos domine. Y así ya nos estaríamos preguntando, ¿cómo puedo darle el mensaje a esta persona? ¿O cómo puedo hacer? Simplemente lo haríamos, porque el Espíritu Santo sería nuestro instructor. Seríamos instruidos por Dios, así como lo fue Jesús. Porque podemos ser instruidos por Dios. De hecho, muchas veces, no sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado, yo estoy leyendo la Biblia, alguna parábola de Jesús, y él usaba palabras y usaba ciertos elementos y mencionaba, no sé, elementos que eran de la vida cotidiana de ese momento, pero que si nosotros los comparamos con el Evangelio de Cristo, su justificación, la santificación, el perdón de los pecados, y vamos reemplazando los símbolos, y me voy dando cuenta de que hay muchas cosas más ocultas dentro de la palabra que antes no veía, y que el Espíritu Santo te las va revelando en ese momento. Entonces, yo creo que cada uno necesita eso, cada uno de nosotros necesitamos eso, estar todo el tiempo, día tras día, pidiendo a Dios el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en la mañana. Y así vamos a tener siempre palabras de aliento para el cansado, palabras de reprensión para el justo, palabras de vida que tengan sabor de vida para vida de aquellos que las obedezcan. Así que, bueno, mis hermanos, esas dos lecciones importantes que aprendimos hoy, guardémoslas en nuestro corazón. Cómo poder dar el mensaje a una persona que ya cree saberlo todo, que ya cree saber la verdad. Y también el costo de separarnos de Cristo, aunque sea por un minuto, por un segundo. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre cerca de Él y a mantener a Cristo cerca de nosotros. Acompáñenme con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Señor, delante de tu presencia estamos invocando sabiduría celestial. Señor, invocamos en el nombre de Cristo a tu Espíritu Santo para que pueda grabar estos conocimientos en nuestros corazones, que pueda grabar tu ley en nuestro corazón, que podamos ser partícipes de ese verdadero nuevo pacto, que podamos encontrar en la fe ese escudo que necesitamos ante las pruebas, que podamos encontrar en la oración esa agua de vida que necesitamos para poder transitar en el desierto de esta vida. Señor, sin ti nosotros no podemos hacer nada. Por eso rogamos que tú puedas ayudarnos a comprender la verdad. Y si estamos en algún error, por mínimo que sea, muéstranos, Señor, para que podamos cambiar, para que podamos renunciar a todo aquello que nos entorpece en el camino hacia la santidad, hacia el cielo, hacia poder compartir contigo, Señor, en esas mansiones celestiales. Señor, ayúdanos en este día santo
en este día sábado, a poder guardarlo como es debido, Señor. Por nuestros propios méritos no podemos guardar tus mandamientos, no podemos guardar ni siquiera uno de los 10, pero por tu gracia divina, por tu poder, nos puedes capacitar para poder guardar el sábado, para poder hacer tu voluntad en tu día santo. Señor, enséñanos para que podamos ser instruidos en la verdad, no por humanos, sino por un agente divino, Señor. Señor, quédate con nosotros en esta noche y bendice cada uno de los hogares que representamos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.